Este estudio para mí ha sido bastante revelador, me ha dado mucha paz, seguridad en mi Señor Jesucristo, de todo lo que Él hizo para que hoy nosotros estuviésemos aquí congregados. Es un privilegio hermosísimo, grandioso, que Él nos permite tener en Él. Además que Él nos ha dicho que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que es maravilloso. Bueno, tengo aquí como unas 50 hojas que escribí que vamos a estar tratando durante las próximas horas. Johncito se ríe y con fervor. Bueno, la vez pasada estuvimos viendo el capítulo 3 del Evangelio de Juan, este famoso encuentro que se da entre un fariseo llamado Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La conversación que se lleva a cabo en esta reunión es tan importante y reveladora para nosotros hoy como lo fue para Nicodemo y el grupo que él representaba en esa reunión. Es tan importante, el tema principal a tratar ahí es el reino de los cielos, ¿no? Esto es grandioso para mí porque ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo evangelizando a un religioso de la época, evangelizando a un hombre que según él, según ellos, al grupo que él representaba, por profesar la religión que profesaban, por ser descendientes de Abraham, de alguna manera ellos creían que formaban parte del reino, como lo dice el apóstol Pablo cuando dice que de ellos eran las promesas, eran los pactos, de ellos eran los patriarcas, a ellos había sido entregado el reino de los cielos. Para esto quiero que vaya conmigo, a Éxodo 19, capítulo 6. Vuelvo y repito, Jesucristo está evangelizando a un hombre religioso, y no cualquier religioso, sino una de las máximas representaciones de la religión judía. Este hombre lo describe la Biblia como un fariseo, maestro de la ley y príncipe de Israel, un principal perteneciente al Sanedrín. Era un hombre que había escalado las posiciones más altas, tanto a nivel religioso como social. La historia cuenta que era uno de los 3 hombres más ricos de entre los judíos. Este hombre se acerca a Jesús en representación de un grupo. Jesucristo viene dando algunas señales y milagros que llaman la atención no tan solo de él, sino de un grupo de los religiosos de aquel entonces. En su presentación al inicio del capítulo 3 de Juan, en el capítulo 2, le dice: Maestro, Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En la palabra dice sabemos, utiliza en plural. Él venía en representación de un grupo. Decíamos la vez pasada que él no tuvo necesidad de formular ninguna pregunta, porque ya Jesucristo conocía lo que había en su mente y en su corazón. Y una persona con la trayectoria y con todo el saber de este hombre, era una de las personas más interesadas en saber acerca del reino. Fíjense que este grupo reconoce que él era un enviado de Dios. Era un pueblo que tenía más de 400 años que no veían cosas como las que se estaban dando en el tiempo de Jesucristo, ver milagros tan grandiosos.
Sí, convertir agua en vino, sanar a los leprosos, cojos de nacimiento, volver a caminar, sordos, mudos, cosas tan grandes como la resurrección de Lázaro. Y no fue tan solo a una persona que revivió. Si ustedes revisan los evangelios, va a darse cuenta que fueron varios acontecimientos donde Dios hizo milagros de resurrección. Iba caminando en una de estas, no me acuerdo por dónde, pero se me viene a la mente ahorita, y se topa con una viuda que iba a sepultar a su único hijo. Y él tocó el féretro y el muchacho volvió a la vida. Cosas como estas se estaban dando y esta gente le llamó la atención al punto que él le dice: nadie puede hacer estas cosas si no viene de parte de Dios. Y obviamente no lo están reconociendo como el Cristo, pero sí como un maestro, como alguien enviado, como un profeta tal vez. Pero lo cierto es que Nicodemo se dio cuenta que allí había sabiduría. Y al momento de su presentación, Jesucristo lo detiene de una manera insofacta y a quemarropa le da la respuesta que un hombre como él no quería escuchar. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y en el capítulo 5 le dice, le amplía un poco más la respuesta. Le dice: de cierto te digo que si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar. Esta vez no le está diciendo no vas a poderlo ver, sino que le está diciendo no vas a poder entrar, no vas a poder ser parte de este reino. Y lo desarmó por completo. Jesucristo en un segundo lo formateó. Le estaba diciendo: todo lo que tú has hecho, tus ofrendas, tus limosnas, tus rituales, tus cantidades de cosas que has aprendido, no te sirven para formar parte de este reino. Era lo que estamos estudiando en estos días, lo que nos dice Efesios capítulo 2 versículo 8, que eso era un acto que Dios tenía que hacer por nosotros a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Dios mismo estaba reconciliando con Él a la humanidad. Cuando Jesucristo usa la palabra, o cuando le dice a Nicodemo: debes nacer de nuevo. Decíamos la vez pasada que el nuevo nacimiento era la forma en que Jesucristo le estaba ilustrando, la analogía utilizada por Jesucristo de una manera muy humana, muy natural. Lo que le dice en el capítulo 12, creo, que le dice: si te he hablado cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo vas a entender las celestiales? Jesucristo está utilizando una analogía bastante humana, bastante comprensible. Tienes que nacer de nuevo. Y eso lo dejaba a él totalmente, ¿cómo? Fuera de la ecuación. Lo dejaba impotente a él. Fíjense que algunos dicen: bueno, pero es que nosotros, la única acción que nosotros tomamos es la decisión, ¿no? Creer o no creer. Pero aún el creer, como dice en Efesios, que somos salvo por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Aún la fe que tenemos para poder acercarnos, para poder creer en Él, es algo que Él nos ha regalado. Ni siquiera el hecho de arrepentirnos por nosotros mismos, porque dice que su Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, el que nos lleva al arrepentimiento. Entonces toda una obra elaborada por Él, donde nos deja fuera de la ecuación, Él más bien nos está dando la capacidad de poder acercarnos a Él, poder creer en Él. Y esto es maravilloso. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Gracias a Dios que Él nos dio vida juntamente con Él. Aleluya, gracias Señor. Bueno, prosigamos.
Éxodo 19, capítulo 6, si lo tienen, preparen ahí bien sus Biblias. Hoy vamos a hacer una competencia de rapidez en búsqueda de las Escrituras porque vamos a manejar algunos versículos para ir entendiendo un poco más. Éxodo capítulo 19, versículo 6. ¿Qué nos dice ahí? Quien lo tenga, por favor. Wow. Y ustedes me serán un pueblo, un reino de sacerdotes y de gente santa. Desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, de la gracia de Dios, ellos cayeron de la gracia, de su presencia, de su gloria, de su reino. Engañados por el maligno, bueno, Eva engañada, incurrió en pecado. La Biblia dice que no fue Adán, sino que fue Eva. Entonces Adán tiene un poco más de culpabilidad porque él no fue engañado y aún así pecó. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, Satanás, usando de su astucia, dice que se hizo de los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan cuando lleva a Jesucristo al pináculo más alto y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, porque todo esto me fue entregado? Él no estaba diciendo una mentira, él estaba diciendo una verdad que él se ganó a través de la mentira. Vino a usurpar el reino. Posteriormente, después de la caída de la Torre de Babel, Dios se suscita un pueblo a través de Abraham. Lo escoge y dice: salte de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré una tierra nueva. Él quería apartarlo de las demás naciones, empezar con un solo hombre y a partir de ahí crear un pueblo para sí, que fuese apartado del resto de los demás pueblos del mundo, para que le fuera un reino para él de sacerdotes, de gente santa, un acercamiento, el primer acercamiento que tiene Dios con la humanidad y con su reino a la tierra es a través de este pueblo llamado Israel. Vuelvo y repito, como dice el apóstol Pablo, de quienes eran las promesas, el pacto, la promulgación de la ley, un pueblo llamado a ser santo para el Señor. Ellos debían serle un pueblo a Él y el Señor iba a ser su todo, como lo dice en Isaías 44:6. Si usted lo puede buscar ahí, búsquelo. Donde dice Isaías que Jehová es el rey de Israel, su legislador, su salvador. Jehová era su todo. Ellos debían andar en sus caminos. Ellos debían guardar el pacto. Pero sucedió todo lo contrario. Isaías, para el que no lo escuchó bien, Isaías 44:6. Ellos debían ser un pueblo distinto a los demás. Dios les da su ley, hace pacto con ellos y les dice: si tú guardas el pacto y anda en mis preceptos, serás muy apreciado por mí, muy valorado por mí. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Si alguien puede buscar Salmo 106, capítulo 13 al 39, por favor. El salmista David va a decirnos aquí qué fue lo que hizo el pueblo de Israel. El Salmo 106, capítulo 13 al 39. Tengan ahí preparadas sus Biblias. Vamos a estar usando muchos versículos esta mañana. Es necesario. Si alguien lo tiene, diga amén y levántese y con voz fuerte léalo, por favor. Bien pronto, olvidaron sus obras, no esperaron sus consejos. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Sigue.
envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se escondió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerros en el Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Imagínense, ellos hicieron todo lo contrario a lo que Dios les ordenó que hicieran. Ellos vieron la gloria de Dios como ningún otro pueblo. Fueron librados del dominio egipcio. El Señor permitió que el mar se abriera en dos para que ellos pasaran en tierra seca. En el desierto, donde no había el supermercado, donde no estaba el mercado popular para ir y comprar los vegetales, una tierra árida, el Señor hizo descender maná del cielo. El Señor hizo brotar agua de la roca, que dice Pablo que Él mismo era la roca que andaba y se movía con ellos y saciaba su sed. Les dio de comer codornices, hasta que, así dice literal, que la carne les salía por las narices de los saciados que estaban. Y ellos no miraban a Dios, se voltearon en contra de Dios. Al punto que lo desprecian como rey. Busque ahí rápidamente 1 Samuel 8, versículo 4 al 9. 1 Samuel 8, 4 al 9. Por favor, el primero que lo tenga, léalo, por favor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Imagínense, un pueblo que Dios había llamado para él ser su rey, ellos lo desprecian como rey. Que él quiso que no fueran igual al mundo exterior, pero ellos dicen: queremos un rey como los demás reinos, queremos ser semejante a los demás, queremos que un hombre nos rija, que nos explote, que nos maltrate. No queremos un rey justo, queremos un rey injusto, igual que las otras naciones. Sí, ¿vamos bien? Aún así, Dios sigue teniendo misericordia del pueblo. Y hace un nuevo pacto con David, lo que llamamos el pacto davínico, ¿no? Dios promete a David un rey que se va a sentar en el trono que él ocupó, pero que este reino no va a tener fin, que va a ser eterno. Bueno, una de las profecías que está dada acerca de ese rey la leímos al principio. Emanuel pidió leerlo, lo leyó, está en Isaías 7:14. En las escrituras estaba cómo iban a ser, cómo iba a vivir, cómo se les iba a presentar a ellos, lo que él debía anunciar, lo que iba a padecer por el pueblo, para luego ocupar ese reino donde está él sentado ahorita a la diestra de Dios Padre. Esta profecía se cumple a través de nuestro Señor Jesucristo. Él viene a este mundo. Él viene cumpliendo todas las profecías que estaban escritas acerca de Él. Quiero que vaya conmigo
rápidamente Mateo capítulo 3, versículo 2. Y otra persona que busque el mismo capítulo 4 de Mateo, versículo 17, por favor. Diciendo, arrepentidos, No, perdón, me adelanté. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Y otra persona busque Lucas 1, versículo 32 al 33. Mateo capítulo 2, 1 al 6. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que representará a mi pueblo Israel. El rey Herodes llama, persuadido por los 3 reyes magos que venían a visitar al rey de Israel que había nacido porque su estrella lo había guiado hasta él. Y el rey manda a llamar a los fariseos, a los judíos, a los religiosos, a los conocedores de la ley para preguntarle en dónde había de nacer. Se ven que ellos no estaban ignorando, ellos sabían dónde iban a nacer. Ellos conocían la ley. Ellos conocían las profecías. Nada de lo que venía sucediendo a través de la vida de Cristo les era a ellos algo desconocido. Eso era el pan de ellos de cada día. Todos los días, cada día venían al templo y tomaban los libros de la ley y exponían la palabra una y otra vez. ¿Tiene alguno el otro texto, por favor? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Wow. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta que cada vez que Jesucristo tenía una intervención y hablaba con ellos, con los religiosos de aquel tiempo, le decía, ¿no te acuerdas que fue escrito? Él les recordaba la ley, Él les recordaba las profecías, Él les recordaba lo que de Él estaba escrito. Esta gente debería estar persuadida de qué tiempo estaban viviendo, cuál era el tiempo que se estaba dando en ese momento. El reino, decíamos la vez pasada, el reino de Dios fue el mensaje central al inicio y en el desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 3, ahora sí, capítulo 2 y Mateo 4, capítulo 17, vemos al mismo Jesucristo anunciando la cercanía que había tenido al reino de los cielos. Juan el Bautista, que era el profeta que había de venir antes de él, para enderezar las sendas, para preparar el camino del Señor, decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Jesucristo, dice la Biblia, que después que Juan fue encarcelado, él mismo comenzó a proclamar el mismo anuncio, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 21, 1 al 9, Jesús se presenta como el hijo prometido a David, el rey de Israel. Búsquenlo ahí en Mateo 21 del 1 al 9, por favor. Sí, léelo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada
y un pollino con ella, desatadla y traedmela. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene aquí manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hasta ahí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, he aquí tu rey viene montado. La profecía decía la manera en que él se iba a presentar. Esto ocurrió momentos antes de Jesucristo entrar en el templo de los judíos, de arremeter en contra de los que allí hacían vida comercial y decir, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Algo que viene también a ser profético, porque dice que sus discípulos al ver esto se acordaron que de él estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Ellos estaban viendo las señales tan claras, más claro imposible. De hecho, esto es algo que llama la atención de ellos, porque cuando Jesucristo hace esto, dice que ellos se acercan a él y le dicen, bueno, ya que haces todo esto, danos una señal. O sea, ayúdanos un poquito más, por favor. Solo una ayudadita. Eran los representantes. Esta era la gente que debía estar persuadida para recibir a su rey. Si se acuerdan lo que dice la Biblia, los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Los que debían recibirle, no le recibieron. ¿Saben qué? Estos eran los hijos del reino. Faltan como unas 10 hojas nada más. Él se presenta a ellos como su rey nuevamente. Pero ¿saben qué hacen ellos una vez más? Rechazan al Señor como su rey. No le deseaban. De hecho, Jesucristo usa una parábola y dice, ¿qué les parece? Un hombre compró una tierra y la aró, hizo un lagar, sembró, hizo un viñedo y contrató a algunos labradores para que trabajasen ahí. Ya dado el tiempo de la cosecha, este señor envió a sus siervos a recibir su parte, y aquellos malhechores lo que hicieron fue matar a algunos, a otros los apedrearon. Él volvió a enviar a otro grupo y con ellos hicieron lo mismo. Después dice que este hombre dijo, bueno, enviaré a mi hijo porque al verle le van a respetar. Sin embargo, cuando ellos le vieron, dijeron, uy, nos las pusieron fácil, vamos a matarlo y que ya no tenga heredero y nosotros vamos a heredar, nosotros nos vamos a quedar con el reino, dijeron ellos. Nosotros vamos a ser los amos y señores, creyendo, engañándose ellos mismos en sus corazones que podían ir en contra del propio Dios. Y le dice que le mataron. Y Jesús le hace una pregunta: ¿qué hará este hombre cuando venga? Y ellos mismos le dan la respuesta: bueno, cuando este hombre venga, le va a dar una muerte cruel. Jesucristo le dice, bueno, yo digo que esto me ministraba mucho, porque cuántas cosas Dios nos ha hecho por nosotros, una y otra vez. Aquí no se trata de juzgar, aquí se trata de que la palabra nos está a cada instante incentivando a vivir una vida conforme a su palabra. Ellos rechazan a Dios como rey. ¿Se acuerda cuando Poncio Pilato dice, a su rey voy a matar? No tenemos otro rey sino César, dicen ellos. Wow.
Cuando Pilato escribe encima de la cruz de Cristo, el rey de los judíos, ellos le dicen, no debiste poner rey de los judíos, sino uno que decía. Jesucristo arremete en contra de ellos de una manera bastante puntual en el capítulo 23 de Mateo. Comienza diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan ellos, así que los que digan que hagan, háganlo, pero los que le vean hacer no lo hagan, porque dicen y no hacen. Dice que ellos eran los que debían abrir la puerta del reino, pero cerraban las puertas del reino a los hombres, porque ni ellos entraban ni dejaban entrar a nadie. Dice que buscaban un prosélito, un discípulo por todo el mundo, y al hallarlo, en vez de hacerlo hijos de Dios, lo hacían doblemente hijos del diablo. Entonces, ¿para quién trabajaban? Ya ustedes saben para qué reino trabajaban ellos. Jesucristo dice, porque ellos cambiaron la doctrina santa de Dios ¿por qué? Por doctrinas de hombre. Ellos comenzaron a torcer la palabra a su antojo, para su beneficio, para su vientre, como dicen, porque ellos aman las primeras sillas. Ellos van y arrasan con lo poco que tienen las viudas, en las casas de los pobres. En vez de hacer lo contrario, de bendecir a esas personas, ellos iban y despojaban a las pobres viudas de lo que tenían. Ellos, en vez de hacer justicia, la justicia que proviene de ese reino, porque el reino de Dios siempre ha sido un reino justo y su ley ha sido justa y santa siempre. Amén. Jesucristo le dice en 2 oportunidades que el reino que había llegado y que estaba en medio de ellos, pero ellos en su muerte espiritual, con una conciencia bien alejada de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dicen, por Beelzebú echa fuera a los demonios? Dice, bueno, un reino dividido entre sí no puede prosperar. Si Satanás echa fuera Satanás, no estaría dividido entre sí mismo, su reino no prosperaría. Pero si yo, por el dedo de Dios o en el nombre de Dios, echo fuera el demonio, ciertamente el reino de los cielos ha llegado hasta ustedes. En cierta oportunidad los fariseos le preguntan, dinos cuándo ha de venir el reino de los cielos, y él le dice, creo que eso está en Lucas 17, 21 y 22, y él le dice, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni con escándalos, ni dirán helo aquí, ni helo allá, porque aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Pero ¿saben qué? Le pasó lo que a Nicodemo. No lo podían ver. Estaban cegados. Su mente fue embotada, fue cegada. ¿Por qué? Por su dureza de corazón. Porque se habían apartado de la ley perfecta de Dios y habían seguido sus propias convicciones, sus propios caminos. Han hecho como muchos hoy en día, dicen, y usan el amor de Dios como un subterfugio para crear un Dios a su imagen y a su conveniencia. Muchos creen que la idolatría solo es postrarse ante un yeso. La Biblia dice, no te harás imagen de Dios. O sea, tú no tienes la capacidad de imaginarlo. Cuando tú dices, no, Dios no va a castigar, no creo que Dios no vaya a inventar un infierno. La gente siempre ha tratado de sacar de la mente de la humanidad ese día final, ese día del juicio, donde Dios va a juzgar este mundo. Algunos van a ser justificados, otros van a ser condenados. La gente no ha aprendido la diferencia entre lo que es misericordia de Dios
y la justicia de Dios. Cuando tú vienes a Dios, tú obtienes justicia de Dios. Cuando no vienes, obtienes misericordia de Dios. Eres justificado por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando no vienes, vas a ser juzgado con justo juicio. Y esa es la diferencia que la gente no entiende. Esta gente quiso crear un Dios a su conveniencia. Comenzó a comercializar la fe, a llenarse los bolsillos con la religión que profesaban. Cualquier parecido con la realidad de hoy es simple coincidencia. Pacta con Dios. Gente que hoy comercializa la fe. Bueno, ahí está 2 de Pedro capítulo 2. El libro de Judas también habla, dice que ya ellos tienen su lugar bien preparadito ahí en las tinieblas eternas, en el fuego eterno. Esta gente, ¿sabe qué hace Dios con ellos? Después de decirle todo menos bonitos en el capítulo 23 de Mateo, dice que el reino les será quitado. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 21 de Mateo. Capítulo 42 y 43. Versículo. Mateo 21, versículos 42 al 43. ¿Qué dice ahí? 41. Sí. Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y en cosas maravillosas a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Diga conmigo, wow. Así como está diciendo Manuel. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado. Hasta ahí está bien. ¿Sí? El reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora busquemos Mateo 8, 11 y 12 para que usted vea lo que más adelante le va a acontecer. No tan solo que el reino le fue quitado, sino los que antes eran llamados hijos del reino, de quienes eran las promesas, el culto, la promulgación de la ley, a ellos le fue quitado. Y en Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, ¿qué dice? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Los hijos del reino serán echados afuera. Fueron desechados. Ahora Dios, a través de Jesucristo, se suscita un nuevo pueblo. Le da el nombre de iglesia. Ahí salimos tú y yo, como lo dice la Biblia, los que antes no eran pueblos. Él se mostró a los que no le buscaban.
Un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Dice la Biblia, eso somos tú y yo. Gloria a Dios. Como lo dice en Efesios, nosotros éramos desconocidos. Gracias, Señor. Y Dios nos tomó en cuenta y nos trajo. Dice que nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. ¿Usted se puede gozar o no? Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 4. No, perdón, este no es. 2, 9 y 10, sí. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero ¿qué sigue diciendo mi pastor? Vosotros pues, que ahora en otro tiempo eras pueblo, para que ahora seáis pueblo de Dios. Y en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo, que anteriormente no habían alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Usted se da cuenta de eso? Gracias, Señor. ¿Saben? Jesucristo compara el reino con la salvación eterna. Hablar de entrar, de formar parte del reino, me está hablando de mi salvación, de estar una eternidad a su lado. ¿Se acuerdan cuando aquel joven rico se presenta delante de él y le dice: Señor, ¿qué debo hacer? Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesucristo le dice: ve, cumple con la ley. El muy mentiroso le dice: sí, es que yo he cumplido todo esto desde mi niñez. Y dice: bueno, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Él le está dando todo. Le está haciendo caer en cuenta que es un mentiroso. Dice que se fue muy triste porque era mucho lo que tenía. Jesucristo dice después: muy difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Ve la comparación? Vida eterna y reino de Dios, reino de los cielos, tiene un mismo significado. Tú no puedes entrar en el reino de los cielos si tú no naces de nuevo, si no tienes esa experiencia. La Biblia dice que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, nosotros estábamos ahí crucificados juntamente con Él. Para que cuando nosotros, así como Él resucitó también de los muertos, nosotros resucitaremos juntamente con Él también. Nosotros debemos valorar el hecho de que ahora nosotros somos parte de ese reino, formamos parte y somos los representantes aquí en la tierra, como lo acabamos de leer. ¿Nosotros somos qué? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Nosotros somos la representación. En Mateo capítulo 13, cuando Jesucristo comienza a comparar el reino, en su primera parábola, Él dice que la semilla que esparció un hombre en el camino, alguna cayó en el camino, otra en tierra pedregosa, otra cayó en buena tierra, y esta fue la que dio fruto. Y la semilla, dice él en la explicación que le da a sus discípulos, cuando ahí también le dice otra cosa, no tan solo les he dado el reino, cuando él le dice a sus discípulos: así como yo he recibido un reino de mi Padre, así yo os entrego un reino a ustedes. ¿Se acuerdan cuando estaban discutiendo quién era el más grande? Que él le da la directriz y mira, los reinos del mundo hacen esto. Los reyes se empoderan de los pobres. Pero con ustedes no va a ser así. Si alguno de ustedes quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser el siervo de los demás. Así como yo no vine para ser servido, sino para servir aún con mi vida a ustedes.
Después le dice, a ustedes, los que han estado conmigo, los que han soportado mis pruebas, a ustedes, así como el Padre me ha entregado un reino, así yo los entrego a ustedes. Hablamos del nuevo nacimiento la vez pasada. Esto tan necesario para formar parte de ese reino. Decíamos que cuando Jesucristo le dice esto a Nicodemo, estaba aboliendo todo lo que estaba en el pasado, que era solo muestra de lo que iba a suceder hoy, de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios le da la capacidad al hombre de creer para ser injertado en su reino ahora. Nosotros somos los llamados ahora a vivir conforme a este reino. El Señor nos ha dado capacidades, y ahí sí quiero que usted busque segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Y alguien por favor vaya buscando Primera de Corintios 2:12. Cuando lo tengan pueden leer, por favor. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense esto, ¿no? Él nos ha hecho participantes. Él nos ha dado una gama de cualidades para que podamos vivir y aún cumplir su palabra. Nosotros hablamos en la ocasión pasada de Ezequiel 36, capítulos 25 al 27, donde está la promesa del nuevo nacimiento, de la cual él habla a Nicodemo cuando le dice: tú eres maestro de la ley y no sabes esto, si esto está profetizado. Él dice: y derramaré agua limpia sobre vosotros. Ahí está el agua. ¿Cuál es la función del agua? Y los purificaré de todos sus pecados y de todos sus ídolos, y pondré un espíritu con E minúscula dentro de vosotros. O sea, voy a revivirles y quitaré el corazón de piedra, ese corazón insensible al llamado del Señor, y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu. Ese espíritu ahí está con E mayúscula, Espíritu Santo, dentro de vosotros, y haré que anden en mis preceptos y cumplan con mi palabra. Él es el que hace esto por nosotros. En un estudio que tuvimos, que le tocó, de los estudios que hacemos el sábado, le tocó a Marwill exponer, y dice: una vez que la palabra ha entrado en nuestra vida, hace un efecto. Y es verdad. Isaías 55, capítulo 10, si no mal recuerdo, ahí dice: así como desciende del cielo la nieve y la lluvia y riega la tierra y no vuelve allá, sino que hace germinar la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra, no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y hará lo que para lo cual yo la he enviado. La palabra de Dios va a hacer un efecto en nuestras vidas. Es lo que le dice a sus discípulos en Mateo 13: a ustedes les he dado conocer los misterios del reino. Él nos ha hecho conocer su palabra para que a través de ella nosotros crezcamos y nos convirtamos aún en esa palabra, porque la segunda parábola que utiliza Dios, nuestro Señor Jesucristo, es que un hombre sembró buena semilla y un enemigo vino y también sembró cizaña. Y al crecer
se dieron cuenta los trabajadores de que había cizaña juntamente con el trigo. Y le dice: Señor, ¿no sembraste tú buena semilla? Y él le dice: esto lo ha hecho un enemigo. Le dice: arrancamos la cizaña. Él le dice: no, esperemos que crezcan, y al tiempo del fruto, bueno, mandaré primero a que arrasen con la cizaña, la amarren y la tiren en el fuego. Y después recogeré el trigo en mi granero. Y él le explica a sus discípulos y le dice: el campo es el mundo. No está hablando ahí de la iglesia, ojo, el mundo. La cizaña no debería estar aquí dentro de la iglesia. Dice el campo es el mundo. Las cizañas son los hijos del diablo, del maligno. Y la buena semilla son los hijos del reino. Esta vez está diciendo que tú y yo nos convertimos y fuimos plantados, fuimos sembrados en este sistema para que el reino de los cielos crezca. Como él dice, es como una semilla de mostaza que, siendo la más pequeña, después crece y se hace un árbol inmenso. Su palabra a través de nosotros, esa levadura que termina fermentando toda la masa. Para no alargar, porque hay mucho más que decir y ya es hora de terminar, fíjese, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Y leamos, por favor, todo lo que dice ahí. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y fíjense lo que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según la escritura está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un solo día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron con las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y termina también diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El Señor nos dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen de Él, sino del mundo. Y lo que está en el mundo y sus deseos pasarán, mas su palabra no pasará. Debemos anhelar ardientemente conducirnos bajo su palabra que Él nos dio. Es lo que nos hace ser el reino de Dios. Decíamos la vez pasada, el reino de Dios es la esfera donde Dios gobierna y donde su palabra se respeta y se cumple. La Biblia dice que no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de ella. Los que hacen justicia son justos como Él es justo.
No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santiago, creo que fue una carta bastante complicada a un par Martín Lutero, que llegó en algún momento a decirle el libro de paja. Pero después él entendió. Santiago está prácticamente haciendo una síntesis de lo que era Mateo 5. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Oíste que fue dicho amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo? Y él lo cambia, él dice, no, pues esto es lo que quiere decir. El mismísimo maestro le está dando a entender qué es lo que quería decir en su palabra. Yo digo que si te hieren una mejilla, pon también la otra. Ama a quien te aborrece. Ora por quien nos ultrajan. Ama a tu enemigo. Si te pide llevar su carga, ve con el 2. Te dice, bendice a quien te maldice. Y eso no se trata de decirle, cuando te diga, no sé qué más, y tú le digas, Dios te bendiga. No, no te está diciendo eso. Te está diciendo que cuando tengas la oportunidad de servirle, puedas alumbrar, así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Tú eres la representación del reino del Señor. Debemos vivir una vida en relación a su palabra. Los fariseos no lo hicieron así. Dicen pero no hacen. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La prioridad de nuestra vida debe ser el reino de los cielos. Y termino con esta lectura. Lucas capítulo 12. No, me equivoqué. Perdónenme para buscar, porque este es el capítulo final. ¿Se me perdió? Pero Pastor Jorge, recuérdeme. Viene hablando cuando dice buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dice, no temas, manada pequeña, porque Dios le ha placido entregarte el reino, darte el reino. No debemos temer. La Biblia dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero no teman. Yo he vencido al mundo.